Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, Asociación Civil, Delegación Chiapas, presenta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Ramón Álvarez Vázquez y es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un tema muy interesante. Soy profesor investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, de la Facultad de Humanidades, y también tengo el gran gusto de pertenecer a ese instituto por parte de la Delegación Chiapas, ¿no? Entonces, voy a presentar un trabajo que es la presencia de los zoque en las danzas folclóricas, ¿no? Que principalmente se conoce, ¿no? Espero con este tema poderles aportar o poder contribuir en algo al conocimiento y al estudio de la danza, la investigación. Es un trabajo que pues yo he venido realizando ya tiene algunos años y son varios puntos que voy a tratar, entonces si quieren hacer algún comentario lo pueden hacer. Y bueno, quiero comenzar esta plática partiendo de que los zoques es un grupo muy poco conocido, es más antiguo que la cultura olmeca. Nos van a escuchar los compañeros de Tabasco y Veracruz, y pues sí, es antecesora de la cultura olmeca. Y encontramos zoques en Tabasco, en la parte de Tapejulapa, zoques en el noroeste de Chiapas y la parte del centro, y zoques en Oaxaca, en lo que es los Chimalapas. También en el sur de Veracruz, en la parte de Lutzpanapa, son zoques. Anteriormente se le llamaba popolucas, ahora se sabe que el popoluca es una variante lingüística del zoque. Y los únicos parientes cercanos a los zoques que son parte de su familia son los mijes de Oaxaca, únicamente, ¿no? Entonces, en el estado de Chiapas, los zoques hacen presencia en más de 25 municipios y los podemos catalogar actualmente como municipios en donde se habla la lengua zoque, que es Rayón, Copainalá, Tepatán, Coapilla, Chapultenango, Ixtacomitán, Itzapagajoya, Jitotol, Pueblo Nuevo, Sulistahuacán, Amatán, Itzhuatán, Ostoacán, y pueblos donde no se habla el zoque, pero la cultura zoque está muy viva todavía en las danzas, en las fiestas, en su música, que es el caso de Tuxtla, Ocosocuautla, San Fernando, Berriozábal, Osumacinta y Chicoacén. Y también encontramos pueblos que históricamente fueron zoques, como Jiquipilas y Cintalapa, ¿no? que la ascendencia cultural es zoque, pero hoy día ya no se mantienen elementos como tal. Y una cuarta clasificación son pueblos que originalmente no son zoques, pero hay población zoque, porque, por ejemplo, en el caso de la erupción del volcán Chichonal, llegaron a vivir ahí. Pues tenemos el municipio de Ocosingo y algunos otros municipios, Chiapa de Corzo, Villaflores, pero también tenemos zoques en el estado de Jalisco, ¿no? Es interesante cómo el proceso de migración ha llegado hasta acá. Bueno, entonces, esta es la ubicación de los zoques, y lo que más se conoce de los zoques es el caso de Tuxtla, un poco Coita o Ocosocuautla y un poco Copainalá. Entonces, yo sé que muchos de ustedes presentan o han visto o les ha tocado investigar o conocer acerca de las danzas que están catalogadas como zoques, y el referente es un poco lo que estamos viendo acá de la vestimenta y los bailes principalmente de esta región centro, pero muchas veces se desconoce a qué municipio pertenecen, de qué pueblos estamos hablando, dónde están los zoques, ¿no? Entonces la intención es poderles compartir un poco de esto. Si tienen dudas, pues ahí pueden comentarlas, yo las voy a ir aclarando en base a las inquietudes que tengan. Y vamos a encontrar que las primeras referencias de los zoques son las que publican en 1858 el geógrafo don Antonio García Cubas. Y en la Mapoteca Nacional vamos a encontrar imágenes que van a ir viendo ustedes, en donde aparecen dos litografías. En la primera litografía aparecen autoridades zoques y un matrimonio zoque también que se está casando, aparecen con toda la vestimenta, la parafernalia como tal, y vamos a encontrar zoques de Tapijulapa, y son el único referente. De ahí, a finales del siglo XIX, por autor desconocido, hay una serie de imágenes que van a ir apareciendo, yo las tengo aquí en la computadora, van a ir apareciendo en la pantalla. Y de estas imágenes
tenemos que en las primeras de ellas aparece una mujer con un enredo y un jicalpestre y un huipil de tapar. Y de ahí aparece un matrimonio zoque. Pero por el tipo de vestimenta sabemos que son autoridades, ¿no? En las siguientes imágenes de Lina aparece otro matrimonio de zoques que lleva el nacamandó, que es la calzonera, que enseguida voy a explicar. Esta es la calzonera, es el nacamandó. Y aparece la mujer con enredo de costal, que es este enredo, que también voy a explicar en un momento. Y en la siguiente imagen aparecen las mismas personas, son dos imágenes en las que aparecen unos compadres, dice el pie de la foto, que son de la colección de Lina, finales del siglo XIX, y estos señores son autoridades. ¿Cómo lo sabemos? Porque llevan calzonera, porque llevan un sombrero forrado. En las siguientes imágenes aparecen otras autoridades zoques cargando una cruz, y también tenemos una imagen con músicos zoques que no llevan la calzonera. O sea, esto nos permite entender que hay gente del común que viste ropa de manta, calzón de manta, cotón de manta o camisa de manta y banda tejida, y vamos a encontrar autoridades o personas importantes, sea religiosas o del cabildo o de lo que sería el ayuntamiento indígena, con calzonera. Y en una de las imágenes de la colección de Lina, sigo hablando de finales del siglo XIX, aparece una danza que es la danza de Tonguyetse. Y esta danza de Tonguyetse, que es Tong es fierro, y Tonguy hace como referencia al sonido del fierro, en este caso la espuela, y Etse es danza, o sea, la danza de las espuelas o la danza de los fierros. O sea, ya aparece retratada a finales del siglo XIX. Eso es muy interesante porque son los primeros datos y las primeras referencias que encontramos de estos zoques. Para 1901, o sea, ya pleno siglo XX, llega un viajero estadounidense, me imagino que fue antropólogo, que se llamó Frederick Starr, y él viene porque ve esta información acerca de la etnia zoque que hay en Chiapas, específicamente el caso de Tuxtla, y retrata a las autoridades zoques del cabildo en 1901, y ellos portan calzón de manta, cotón de manta y calzonera de cuero, ¿no? De cuero de piel de venado. Y también retrata a las mujeres zoques, sus esposas, que aparecen en las fotografías en la plaza central, pueden ver ustedes la imagen, y ellas llevan el enredo, el huipil y un huipil de tapar o un rebozo que enseguida voy a explicar. De ahí, los trabajos posteriores, vamos a encontrar que Donald y Dorothy Cordy en 1940 llegan a Tuxtla, también hacen un trabajo muy interesante con Copainala, y entonces registran la vestimenta. Y ellos van a hacer como este registro etnográfico en donde se empieza a ver la evolución que va a tener la vestimenta zoque. Entonces, voy a empezar a explicar la ropa. O sea que según las imágenes que nosotros tenemos o que yo estoy presentando, este es el enredo de la mujer zoque de Tuxtla, y este enredo es tejido, teñido en allí, era tejido en telar de pedal, o sea que no se elaboraba aquí en Tuxtla, muy probablemente venía de San Cristóbal, de un lugar donde se trabajaba el telar de pedal, y era la parte que se usaba de la cintura para abajo, y muchas mujeres usaban el torso desnudo, o sea, mostraban los pechos. Posterior, se tejía un huipil, huipil, que también le llaman camisa, en este caso es de yacar, pero se usaba un huipil tejido, no tengo a la mano el huipil, pero es muy similar a esta prenda, y las mujeres cuando iban a la misa ponían un huipil de tapar en la cabeza. Esa era la vestimenta de la mujer ordinaria de Tuxtla. Y en el caso del hombre, la vestimenta que aparecen en las imágenes es el cotón de manta, el calzón de manta, ¿sí?, con la tira cruzada. Bueno, voy a quitar.
los Nacacua, que es el calzado tradicional zoque, y la banda tejida en telar de cintura, todo en algodón, teñido en grana cochinilla. Esa es la vestimenta que nosotros podemos ver en las imágenes que hasta 1940 se usaba entre los zoques. Y de ahí, según las imágenes que nosotros tenemos, vamos a ver que ya para la mitad del siglo XX hay una evolución. Entonces aparecen en las imágenes mujeres que usan la nahuilla y dejan de usar el enredo. Es decir, en el caso del enredo, como era teñido en añil, hay una carencia del añil y entonces se hace común la nahuilla. Entonces las mujeres siguen tejiendo lienzos de añil, pero como es escaso, entonces ponen una parte en añil y otra parte en algodón blanco, de tal manera que se vea jaspeado o en cuadritos. Y este es la nahuilla, o sea, aparte que es pequeña y lleva un plisado en la orilla, no es muy grande. O sea, esta es una nahuilla original, no es grande, como muchas veces se plantea. Y esto es lo que usaban las mujeres. Siguieron conservando la nahuilla, conservaron el huipil, y el huipil de tapar dejó de usarse y empezaron a llegar los rebozos tejidos en algodón, ¿sí? Que le dicen de bolita, algunos pues venían de seda, procedentes de Oaxaca, del estado de Hidalgo y de Querétaro. Entonces llegaban con las ferias comerciales. Entonces la gente, por esta carencia de algodón que seguramente sufrieron muchos otros pueblos y la carencia de los tintes, ¿no? Las rutas comerciales, entonces se dejó de usar todo esto. Y para 1950, 1960, todavía entre los zoques se usaba esto. Y algunas mujeres comenzaron a usar telas comerciales como la de Vichy, que esta es una nahuilla de Vichy, ¿sí? Está la nahuilla, que es lo que normalmente se conoce, ¿no? Bueno, ¿qué sucede acá? Gracias al registro fotográfico que nosotros contamos, gracias al archivo, a los datos históricos, nosotros podemos ver esta evolución. Y entonces, siguiendo las imágenes, ahí aparecen personas zoques mestizas. Los hombres dejan de usar la ropa de manta, el calzón y la camisa de manta, y las mujeres empiezan a usar faldas de yacá o faldas floreadas en vez de la nahuilla. Hay una evolución y vamos a entender que esto es un proceso de mestizaje. Curiosamente, en los años 50, en los 60, en el caso de Chiapas, la maestra Marta Laminos y la maestra Betty Maza, que ya se conoce una gran trayectoria que enriquecieron toda esta cuestión del folclore en la entidad, van a empezar a retomar estos cuadros, estas escenas cotidianas zoques, y las van a empezar a plasmar en sus repertorios. Y entonces lo que van a aparecer en estas representaciones, tanto de hombres y mujeres zoques, es la nahuilla de Vichy y el calzón de manta que ya vimos, pero aparece la calzonera. Entonces, lo que nos deja ver el trabajo de archivo, trabajo histórico, es que la calzonera, que originalmente es de piel de venado y que recibe el nombre de nacamandó, naca que quiere decir cuero y mandó que es calzón, era usado nada más por las autoridades. O sea que cuando se representa o cuando se usa esta prenda, que era de cuero de venado, no de gamuza, estamos hablando de autoridades, tanto civiles o religiosas, que están bailando. Entonces, yo sí creo que habría que poner mucha atención, porque si en los cuadros que se representan son escenas cotidianas, no deberían de llevar la calzonera de cuero, porque los datos etnográficos nos permiten entender que son autoridades. Entonces, en los años 60, en los años 70, se fue enriqueciendo el trabajo de las maestras y el trabajo de muchas otras personas que hicieron registros,
Y entonces encontramos bailes como el pirí, como el niño dormido, que son escenas cotidianas, escenas de noviazgo, de cortejo, el alcaraván, que es un baile que representa la costa, pero sin embargo aparece la vestimenta zoque. Y los dos únicos bailes que yo me atrevo a decir que están retomados directamente de la tradición zoque es Nité y Tombuyetse. En el caso de Nité, está mal empleado el nombre porque Nité viene del maya yucateco, que es flor como tal. No es ni siquiera una lengua mayense de Chiapas, porque flor en maya de Chiapas, el Tzotzil, Celtal, Tojolabal, Chol, Catquichel, Cancobal, es Nichin o Nish, no Nité. Nité es maya yucateco. Y aparecen las mujeres con la falda roja que se usa en danzas zoques tradicionales, y los hombres aparecen con calzonero. Entonces, es una escena que yo siento que le hizo falta un trabajo etnográfico a profundidad, porque los hombres llevan flores, pero no es que lleven flores de por sí, sino que cuando en las danzas tradicionales se va a bailar en una casa, se toman las flores del altar como una reliquia y es lo que se porta. Entonces deberían de ser las flores originales. Pero bueno, la idea de esto es comprender qué es lo que se está usando y qué es lo que realmente pertenece a los zoque y qué no pertenece a la vestimenta como tal. Entonces muchas veces se usan pañuelos cruzados, no deberían de ser pañuelos cruzados. Lo que usaban en las danzas, o se sigue usando en la cotidianidad de las danzas tradicionales, para el caso del Tombuyetse, y en este caso Nité, que se acerca un poco a la tradición, está retomado de la música tradicional inclusive, son las servilletas tejidas. Estas son de Guatemala. ¿Por qué? Porque Tuxtla está dentro del camino real que va desde Guantepeda a la antigua Guatemala. Esta es de acrilán. Aquí tengo otra servilleta de Guatemala, ¿sí? O estas, que también son guatemaltecas, que son de algodón. Entonces, esta servilleta se dobla y es la que se cruza del lado del hombro y es la que se amarra de este lado. Entonces, muchas veces aparece en la pañoleta de la Virgen de Guadalupe. No se usa la pañoleta de la Virgen de Guadalupe. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Porque hay este material fotográfico, hay este material de archivo, hay material escrito que pues podemos consultar. También tengo aquí a la mano una pañoleta de seda que muchas veces representan en las danzas que hacen referencia a los zoque. Esta es china, ¿sí? Su origen es chino. Claro, es una muy buena calidad, es una pañoleta vieja, no sé qué tan antigua pueda ser, pero resulta que sigue existiendo mucho comercio entre China y Guatemala. Entonces, este tipo de cosas nos llegaban a nosotros a Chiapas a través de estas rutas, y mucha gente de aquí, de la parte central de Chiapas, o de casi todo el estado, acudía a la Mesilla, ¿sí? Porque es el punto comercial que tenemos nosotros en la frontera, y de ahí se traían ese tipo de cosas, que pues eran lujos, ¿no? Las servilletas, las pañoletas, eran un lujo en la vestimenta, y los danzantes lo podían usar. Bueno, ya después de que puse aquí todo este envoltorio de ropa, me gustaría mostrarles estas imágenes en donde aparece una imagen de 1940 de la que van a ver ustedes a su izquierda. Es una señora con huipil de tapar, y después se ve a una mujer zoque en medio que deja de usar el huipil de tapar y se pone el rebozo. Aparece el rebozo en su indumentaria. Y en la última imagen, es una imagen reciente de 2019 quizá, en donde se ve cómo se coloca la mujer en la actualidad del rebozo. ¿Qué sucedió acá? Se dejó de producir las prendas tradicionales por el proceso de mestizaje que hubo aquí en Tuxtla, y la gente dejó de usar su vestimenta cotidiana, su vestimenta ritual, su vestimenta de fiesta, como si lo encontramos en otros grupos étnicos, y conservó solamente el rebozo. Pero sucede que en muchos cuadros, en muchos bailes o muchas danzas del folclore, portan el rebozo. Yo considero
que no es necesario que porten el rebozo, porque el rebozo solamente lo porta una autoridad, ¿sí?, tradicional, ¿sí? Entonces, si vemos una imagen de cortejo como en el Pirí, como el niño dormido, entonces no es una imagen de una autoridad que está en una relación de cortejo, de noviazgo, como se plasma en el Carnaval. Yo creo que, a mi forma de pensar, no es necesario que lo usen, ¿no? Entonces yo creo que se puede generar aquí una discusión entre que por qué sí se debe o por qué no se debe. Pues saben, es válido, ¿no?, lo que ustedes piensen como tal, pero en base al trabajo etnográfico y en base al trabajo acercamiento a la cultura zoque, no es necesario, porque solamente las mujeres que tienen un cargo religioso, sean mayordomas o sean servidores de los santos, son las que portan el rebozo en la cabeza. Y desafortunadamente, a mi parecer, se ha desvirtuado mucho el uso de los elementos en la vestimenta zoque o el uso de la vestimenta tradicional zoque, y se ha reemplazado por otros elementos, por otras telas, por el uso de otros atuendos, y esto ha llevado a la deformación. Entonces, el hablar de esto es poder acercarnos tanto a la parte etnográfica y lo que hoy día prevalece. Entonces, nosotros en la imagen, en las imágenes que estoy plasmando, que puse ahí, aparece en un grupo de zoques, nadie viste con todo esto, ¿no? O sea, sería una mentira decirles que en Tuxtla vamos a encontrar gente usando calzón de manta, huipil, enredo, nahuilla, de forma cotidiana, o sea, que lo usen como aparecen en los cuadros, no. Pero en las danzas tradicionales de los zoques, que son 8, que se mantienen todavía en Tuxtla, sí aparece la vestimenta tal cual. Entonces yo creo que en los cuadros que tuvieron a bien investigar las maestras en los años 60 y todo lo que se ha construido hasta hoy día en los cuadros de folclore, lo que se ha ido creando, porque es parte de la innovación, se ha contribuido mucho y se ha mantenido. Entonces, por ejemplo, este tipo de prendas, que es la calzonera, si no se presentara tanto en el folclore, mucha gente no lo conocería, o sea, es una realidad. Pero podrían hacerlo lo más cercano a lo que es, o por lo menos saber que quienes están portando esto, qué es lo que representan en realidad. O sea, quienes portan una calzonera están representando a una autoridad religiosa, como puede ser un mayordomo o un albacea, o también están representando a un regidor o al mismo alcalde indígena, porque solamente los portaban las autoridades tradicionales. Entonces, quienes portan un rebozo están representando a mujeres autoridades. Entonces, creo que ahí se puede generar esta discusión o esta polémica de qué usar. Yo lo dejo al arbitrio de ustedes. La idea es conocer esto. Y van a ver una imagen, ahí se está viendo la danza de Tonguyetse, cómo se baila en la actualidad. Y la falda que se usa sigue siendo el corte de Guatemala, el huipil. Se usa este sombrero que le llamamos de 4 pedradas, que todos conocen, imagino, que lo hacen en Tabasco, si ni siquiera se hace aquí en Chiapas. O sea, en algún momento esto fue introducido entre los zoques de Tuxtla, como todo este tipo de cosas que no se elaboraban 100% acá. Y en esas imágenes, la imagen de arriba son unas tías, son tías mías que bailaban el Yohuetse, que es la vestimenta que se usa en el Tonguyetse, y la vestimenta, y la parte de abajo son unos niños. Es una imagen muy bonita porque son unos niños en la década de 1940, no lo mencioné antes, pero con la educación vasconcelista de los años 25, 28 aproximadamente, después de lo que llamamos la posrevolución, se generaron las escuelas rurales, y entonces llegaban maestros y retomaban la cultura local y trataban de enarbolarla, y entonces los propios maestros trataban de buscar vestirse como la gente de la localidad, y de alguna manera se siguió estos patrones, que muchos de esto resultó que en los años 40 y 50, cuando se empezaron a plasmar ya las vestimentas regionales, las vestimentas que representaban a las entidades, a las regiones,
a los municipios. Entonces hay una secuencia muy interesante en la vestimenta, en este caso de los zoque, que lo vemos plasmado, ¿no? Entonces, hay otra imagen ahí de la danza de Yomotse, que es apenas hace unos años, cómo se sigue conservando en Tuxtla. Pero lo menciono, una cosa es la vestimenta que aparece en la danza, y en la cotidianidad ya no se usa esta ropa, pero sí aparece en el folclore. El caso del carnaval, que no ha cambiado, que muchos de ustedes conocieron en el Congreso 2019, que fue sede aquí en Chiapas. Vean la evolución en las imágenes, no ha cambiado. ¿Y qué sucede con los otros pueblos? Bueno, en el caso de los pueblos de la montaña, que yo ya mencioné, no hay tantos cuadros, no hay tanta investigación, y sin embargo la gente sigue conservando su vestimenta tradicional. Puse unas imágenes antiguas y ahí la imagen reciente. Entonces, para ir cerrando esto, yo considero que se puede hacer mucho dentro de la danza folclórica si nos apegáramos a la realidad como tal, ¿no? Han presentado trabajos etnográficos en estos días, en este congreso, y yo creo que todos tenemos la capacidad y el amor y el gusto por la danza, y yo creo que vale la pena hacer un buen trabajo de intervención, un buen trabajo de investigación para presentar en el folclore lo más apegado a los elementos zoques, ¿no? Y entonces, y también hablar de que en el caso de Coita fue parte de Tuxtla, y por eso en Coita aparece elementos, ¿no? Entonces de repente cuando ustedes ven, por ejemplo, cuadros como la Tuxtlequita, y dicen, pues esto es zoque de Tuxtla, pero lo ven en danzas, en cuadros de Coita o de Cozocuautla, también están relacionados, porque en su momento Tuxtla perteneció a Ocosopautla. Claro, estamos hablando de hace 400, 500 años, entonces la ropa de Ocosopautla también era similar a la de Tuxtla, como era la del municipio de San Fernando. Entonces cuando encontramos, por ejemplo, bailes que creó la maestra Marta, haciendo alusión a su pueblo de origen, que es San Fernando, y aparece la vestimenta zoque de Tuxtla, o sea, no estamos fuera de la realidad, sino al contrario. Pero esto no lo conocemos porque no usamos la historia o no usamos la etnografía para eso. Entonces espero haber contribuido en algo, espero haber sido un poco claro en todo esto. Pues muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a los compañeros de la Delegación Chiapas y a nuestras autoridades a nivel nacional por la pertinencia y por la invitación que me hicieron. Pues es un gusto. Muchas gracias y felicidades a todos.